hacemos, Mike? Ok, vamos. Entonces, Ya iniciamos Génesis 3. perfecto. Ok, adelante. Continuamos con Génesis 3, denominado comúnmente como la caída, después de la creación, después de el Edén, que es este lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Ahora viene este momento crítico. El localizador, si se dan cuenta, ya se movió, ya estamos en este momento del drama cósmico de la caída. Algo sucedió que rompió toda la armonía de la creación y Dios nos va a explicar qué sucedió. Esto no se encuentra en la ciencia ni en la naturaleza. Nadie observando los astros, ni las plantas, ni los animales va a llegar a esta conclusión. Dios quiso revelarnos qué sucedió y el por qué la humanidad está en la condición en la que está, y justamente nos dio este hermoso capítulo de Génesis 3. Es llamado la caída, pero al final les voy a decir que yo creo que podría tener otro nombre. Ahorita van a ver por qué. Entonces ya se movió el localizador, estamos en la caída y recordemos cómo estaba el esquema del Edén. El Edén estaba en el centro de toda la tierra, pero además en el centro del Edén estaba el huerto y en el centro del huerto estaban los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia y bien y del mal. Entonces vamos viendo estos círculos concéntricos como un recordatorio de cómo Dios quiere, a partir del centro, ir cubriendo toda la tierra. Va a iniciar el modelo en el Edén y la idea es que se extienda a toda la tierra. Es decir, todo el resto de la tierra no era un Edén, había sido creado en forma silvestre, salvaje, y Dios le enseña al hombre a plantar un huerto. Es aquí donde el hombre recibe justamente esta idea de que él puede cultivar, pero también Dios le dice cómo guardar, cómo no solo cultivarlo, sino guardarlo. Estas van a ser las dos palabras claves a lo largo de toda la Biblia. Cultivar es hacer crecer y guardar es eso que ya creció, protégelo. Esto aplica tanto para la creación como para la redención. En la redención es haz discípulos y después guarda los mandamientos. Es la misma relación. Es lo mismo que Pablo va a decir, yo sembré y Apolo regó. Uno cultivó, el otro cuidó echándole agüita. Este concepto es muy interesante porque también Dios se lo va a dar a los levitas cuando les da el tabernáculo. Le va a decir, ustedes están ahí para cultivarlo, es decir, servir en él, hacer que todo funcione, pero guardarlo, es decir, también protegerlo. Entonces son las dos, si ustedes quieren, los dos verbos que Dios siempre usa cuando da una tarea. Primero, cultiva, o sea, haz crecer algo, tú crece y después protege. Haz crecer a otros y también protégelos. La iglesia que crezca, pero también hay que protegerla. Es lo mismo que sucede en todo. Entonces, este es el esquema del jardín del Edén. Y luego, pues tenemos bien claro que hay dos árboles y de repente no sabemos por qué Dios quiso hacer esto cuando pudo haber dejado solo el árbol de la vida y no puesto el del bien y del mal. Pero precisamente aquí está el plan de Dios. Él quería que el hombre viviera eternamente. El hombre ya vivía, ya tenía vida, pero no era por la eternidad. Y tenía toda la posibilidad de, comiendo el árbol de la vida, vivir eternamente. Y tenía las dos posibilidades. Vivir eternamente así como fue creado en esta armonía perfecta con Dios, con los prójimos y con la creación. O tenía la alternativa de negar la instrucción de Dios, o más bien rebelarse ante la instrucción de Dios y comer del árbol para que él por sí mismo definiera lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, quitarle la atribución a Dios de que él es el que define lo bueno y lo malo y atribuírsela para él mismo. Y en este momento, el día que de él comiere, le dijo Dios, ciertamente morirás. Entonces aquí ya tenemos un poquito el esquema. El hombre fue probado porque era necesario esta prueba para la eternidad. Era necesario en este momento, después de haber sido creado. De aquí dependía la eternidad de la creación o la caída o la destrucción o la anticreación.
el regresar al caos, al desierto, a lo no habitado y a lo no ordenado, al desorden y a lo vacío. Entonces aquí estaba la clave de la prueba que Adán, porque la instrucción se le da a Adán, que Adán tenía que cumplir como representante de toda la humanidad. Y entonces, si Adán pasaba la prueba, esta prueba aplicaba para toda su descendencia, porque ya Dios le había pedido que fructificara. O sea, el tener hijos ya estaba antes, no fue después. No fue porque pecó que Adán empezó a tener hijos, sino fue la instrucción de Dios antes de que pecara. La diferencia estaba en que si Adán obedecía, toda su descendencia tendría vida plena y eterna por el árbol de la vida. Pero si desobedecía, en ese momento, toda la creación, porque él era el representante de la descendencia y también de toda la tierra, caería en la increación o la descreación, el retroceso, la desolación y el caos. Entonces era una prueba clave que este hombre tenía que pasar. Y pues ya sabemos que no la pasó. Aquí sabemos que Eva fue la que fue engañada por la serpiente, pero Adán es el que últimamente fue el que decidió voluntariamente. Carmelita, 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 duérmete, Carmelita. Bueno, continúo. Primera parte de Génesis 3, versículos del 1 al 5, está la tentación. Y sin preámbulos y sin aviso nos dice, la serpiente era astuta. Así nada más inicia el texto, como dando por sentado a alguien sin darnos una orientación de dónde viene, quién es. Solamente nos dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Esta palabra astuta también significa prudente, también significa desnudo, y por eso el texto va a jugar entre, al final quedaron como la serpiente, desnudos o astutos, o como quieran entender la palabra, ¿no? O sea, al final terminaron siendo hijos de la serpiente, caracterizando a la serpiente. Porque la serpiente va a iniciar diciendo una frase, con que Dios os ha dicho, es decir, la tentación viene de una forma sutil, no es una oposición directa a lo que Dios dice, es una distorsión, por eso puse esos círculos grises, es un error, comienza con un errorcito, luego una desviación y puede terminar en una herejía si no se frena. Satanás, la única manera que tiene de actuar es tergiversando lo que Dios dice. O sea, Satanás no tiene un plan propio. No estamos en este mundo hablando del plan de Dios y el plan del diablo. No es así. Es el plan de Dios y el diablo queriendo distorsionar ese plan de Dios. Satanás no tiene ninguna agenda porque ni puede, no tiene poder para eso. Quien tiene la agenda de la humanidad es Dios. La tarea de Satanás es sutilmente inmiscuirse para quienes van a llevar a cabo esa agenda divina fallen. Y esa es su estrategia. Y quiero decirles que es la estrategia desde la creación hasta la actualidad. Para esos que piensan que Satanás se puede meter en una persona, que puede, eso es mentira. Satanás, el poder que tiene es solo de distorsionar la palabra de Dios. Fue lo mismo que hizo con Jesús muchos años después. Si eres hijo de Dios, haz tal cosa, porque la Biblia dice que tal cosa. Entonces vean que siempre la manera en cómo él actúa es distorsionando lo que Dios ha dicho. Es decir, Satanás, su ataque es con las palabras. Entonces, no le demos más poder a Satanás del que Dios lo tiene limitado. Él solo puede tentar, y tentar es con que Dios, él no se le metió a Eva, él le dijo con su palabra a Eva, con que Dios os ha dicho, y le cambió el discurso un poquitito. Dijo más o menos lo mismo, pero le cambió ahí una palabrita. Entonces, la gran alternativa de Satanás es, no moriréis,
sino seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Es decir, ¿qué crees, Eva? Tienes dos opciones: seguir bajo el mando de Dios y que Dios te siga diciendo el bien y el mal, o tú ser Dios y tú definir el bien y el mal. ¿Qué prefieres, Eva? Y Eva tomó del fruto. Esa es la tentación. Lo que es la tentación, para que no vayan a distorsionar la palabra tentación, es lo que es la tentación es que se cuestiona la palabra de Dios y se le ofrece al ser humano su propia libertad, su propia autonomía, que él puede hacer lo que quiere cuando quiere y que Dios no debe de opinar en lo que a él le corresponde. Ese es el gran engaño de Satanás y lo sigue haciendo en la actualidad. Cada que alguien dice yo tengo mi propia manera de entender el bien y el mal, yo sé lo que hago y aunque la Biblia es anticuada, todas estas cosas lo que realmente está diciendo es yo soy mi propio Dios y yo defino mi bien y mi mal. Entonces, ahí está el primer punto. La tentación lo que va a hacer es cuestionar la palabra de Dios y ofrecer una autonomía ilusoria. Segundo punto, la caída. Vio la vista, la mujer que era agradable, era algo bonito el fruto, estaba bonito, no era algo feo. Y era codiciable, salieron sus deseos, sus sensaciones íntimas. No solo era bonito a la vista, sí, agradable también estéticamente, sino también provocó deseos internos de comerlo. Era codiciable, justo como en la tentación. Es el mismo lenguaje que Juan va a usar en primera de Juan 2:16, cuando dice sobre el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Tienen una cierta relación estas tres palabras en lo que vio Eva, que le fue agradable y le fue codiciable. Comió y le dio también a su marido. Aquí está el punto. Adán no fue engañado, comió voluntariamente. Para quienes leen Génesis 3, dicen, toda la culpa es de Eva, Eva fue la que falló. No, ella claramente, la Biblia dice, fue engañada. Y quien la engañó era un engañador profesional, porque a eso se dedica. Pero Adán comió voluntariamente. Y como Adán era el representante de la humanidad, el patrimonio, el que iba a dejar la herencia, entonces causó el daño a toda su descendencia y a los hijos del matrimonio del cual iban a surgir de Eva. Vean lo interesante. Es por esto que es tan grave lo que hizo, es más grave lo que hizo Adán que lo que hizo Eva. Y lo va a repetir el Nuevo Testamento. Pablo va a decir, la mujer fue engañada. Eso que quede claro. El engaño, claro, tampoco queda exenta, pero el engaño se le atribuye a algo más poderoso que ella y que ella optó por el engaño pudiendo optar por otra cosa. Pero es más grave cuando nadie te engaña, sino lo haces por rebeldía, porque quieres, por gusto. Entonces, el punto en el que coloca la Biblia a Adán no es un punto fácil, porque él es el representante de la humanidad y a quien se le dio la ley. Si regresan a Génesis 2, verán que a Eva nunca se le dio esta ley, se le dio a Adán. Cuando Eva fue hecha de la costilla de Adán, Adán tuvo que haberle explicado esta ley, pero quien era responsable de que se cumpliera esta ley era Adán, y él era responsable de Eva. Eso es lo que se conoce en términos de responsabilidad, es él debía responder por Eva. ¿Y qué pasó cuando Dios le dijo a Eva o a Adán, ¿dónde estás? Y en vez de hacerse responsable de Eva, le echó la culpa inmediatamente. La mujer que me diste. O sea, no solo falló voluntariamente, sino además no se hizo responsable de aquella a quien él tenía que cuidar y proteger de los engaños. Entonces, aquí ya vamos viendo que es algo grave lo que pasó, porque en el momento en que el primer hombre creado, representante de la humanidad, falla, todos los hijos que venían de él
Pues ese fue la herencia, ese fue el patrimonio que Adán les dejó, el pecado. Y todos los hijos de Eva, a partir de ahí, pues obviamente lo vemos en Caín y Abel, el primer niño que nace, pues es un homicida, ¿no? Porque Caín es el mayor. Entonces aquí ya vemos este elemento de en qué consistió la caída. Claro que se cumplió lo que Dios le dijo, el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Y dice, se les abrieron los ojos y supieron que estaban desnudos, que habían quedado como la serpiente. Vuelvo a reiterar que en hebreo la palabra astuto es parecida o similar a la palabra desnudo. Entonces, esta sensación de ya quedaron como hijos de la serpiente. Y entonces, el primer pecado es que desconfiaron de lo que Dios les dijo y de todo lo que Dios les había puesto a su alcance. Desconfiaron no solo de la ley de Dios, desconfiaron de la bondad de Dios. Pensaron que Dios era un tirano al tener solamente la primacía del bien y del mal, y ellos quisieron también tener ese lugar. Entonces no confiaron en que Dios, su ley es ley de amor, no es una ley para dominar o para hacer daño, es una ley para que todo esté en orden y libertad y en armonía. Y entonces este primer pecado genera la desobediencia, y la desobediencia genera la vergüenza. Por primera vez ellos se sienten avergonzados, cosa que antes no existía en el Edén. Y luego viene la confrontación. La confrontación es, se esconden de la presencia de Dios, porque el pecado rompe la comunión, genera miedo, genera evasión. Y la pregunta de Dios no es una pregunta de juicio. Cuando Dios se acerca y le dice, ¿dónde estás tú? Y está buscando a Adán, la respuesta de Adán, porque Dios no busca a Eva, no busca a la serpiente, al primero que busca es, ¿dónde estás tú? Era una pregunta no de juicio, era una pregunta para que Adán reconociera su condición y pudiera conocer en su reconocimiento que Dios también es misericordioso. Pero Adán prefiere mentir, negar y no confesar su pecado. Y entonces le echa la culpa a Eva y le dice, la mujer que me diste. Aquí en este momento se inaugura el ciclo de que cada que alguien Dios lo confronta, él no reconoce su pecado, sino le echa la culpa al de al lado. Es que mi papá, es que mi hermana, es que mi tío, es que mi esposa, es que mis hijos. En vez de que cuando Dios dice, no, a mí me interesa dónde estás tú. ¿Tú qué has hecho en todo esto? Porque en el momento que el hombre confiese su pecado, Dios va a mostrar que también es misericordioso. Pero Adán prefirió ocultarlo, echar la culpa a otros, no reconocerlo, y aquí fue donde vino toda la debacle, todo el caos cósmico, todo el drama cósmico de la caída, y porque el hombre evade su culpa, no busca a Dios. Pero lo que notamos aquí, y es por esto que no me gusta llamarle mucho este capítulo de la caída, es que Dios bien hubiera podido quedarse en silencio y solo dar la sentencia y que quedaran muertos todos. Y él prefiere buscarlos. El texto nos va llevando a un drama donde parece ser que se va a manifestar Dios con toda su ira, y cuando Dios empieza a preguntarles, parecen preguntas de temor, y le pregunta a uno y le pregunta a la mujer y le pregunta, pero todo va indicando que Dios lo que está mostrando no es su juicio, sino su misericordia. Él, pudiendo haberlos matado, prefirió preguntarles. Y no solo eso, vean cómo termina el capítulo. Les cubre su desnudez. El capítulo no quiere, vean el cierre del capítulo, y el capítulo no nos está llevando hacia lo grave del pecado. El capítulo nos está llevando hacia la grande misericordia de Dios a pesar de lo grave del pecado. Vean cómo terminó Génesis 1 y nos llevó hacia el día séptimo.
Vean cómo Génesis 2 nos llevó hacia, por tanto, dejará el hombre a su padre. Ahora Génesis 3 nos lleva hacia, y los vistió, y los expulsó. Y eso podría parecer grave. Ahorita vamos a ver que no es tan grave haberlos expulsado. Pero voy al cuarto punto, que es el juicio. A la serpiente definitivamente le dice maldita. Dios ya conoce quién es. Nosotros los lectores no sabemos quién es, nos queda la incógnita de quién es esa que apareció. Pero cuando escuchamos el veredicto de Dios que no le da oportunidad de nada, es cuando nos imaginamos que es algo mucho más grave la serpiente que el hombre y la mujer, y solo le dice maldita. Pero justo en la maldición, Dios pone una gran promesa. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, con esta sentencia, Dios está diciendo que va a permitir que haya simientes que continúen reproduciéndose, que no va a acabar todo. Ya en la sentencia da un indicador de que esto va a continuar, que sí hubo algo que sucedió, hubo una muerte, en este caso muerte espiritual, pero todavía no hay muerte física y todavía no hay muerte eterna. Hay algo que Dios va a hacer en medio de este caos. Y además anuncia que la simiente de la mujer, un hijo de la mujer, un hijo de ella a la que fue engañada, no dice un hijo de Adán, un hijo de la mujer, va a matar a la serpiente, va a destruir a la serpiente. No solamente es un acto de Dios misericordioso de dejar que continúe la creación y no terminarla ahí, sino un acto de su gran misericordia y redención, anunciar por primera vez que un hijo de la mujer destruiría a la serpiente. A partir de ese momento, la esperanza va a estar en algún hijo de una mujer destruirá a la serpiente. Y esa esperanza fue la que se fue construyendo a lo largo del todo el Antiguo Testamento, y pues nosotros ya sabemos que fue cumplida en Cristo. Él fue el que vino a derrotar y destruir a la serpiente en la cruz. Es por esto que tenemos que recordar, en la cruz Satanás fue derrotado, ya no tiene más poder. Después hablaremos del tema, pero tenemos que tener claro qué pasó ese día en la cruz, porque si creemos que Satanás solamente fue como asustado, o que solamente fue como advertido, pero no derrotado, entonces estamos construyendo otro evangelio, y no el evangelio que parte de esta gran promesa de que un día él te herirá en la cabeza, aunque tú le herirás en el calcañar. Es decir, va a haber una herida mutua, pero ¿qué crees? La tuya es en la cabeza y la serpiente ahí es donde muere. Entonces, a la mujer, justamente el punto en lo que ella era principal, ahí es donde viene la sentencia. Multiplicaré los dolores. El gozo de dar la vida, que había estado antes de la caída, ahora se convierte en el sufrimiento de dar vida. O más bien, es un gozo combinado con sufrimiento. Cuando debió haber sido puro gozo, a raíz de la caída, se anuncia que va a ser la creación continúa, es decir, hay gozo, pero la caída metió ahí un virus, va a tener revoltura de sufrimiento, pero no se elimina el gozo de la creación. Pero además se le advierte algo: tu deseo será para tu marido. Es decir, hay algo que tú deseas mucho, mujer. Pues, ¿qué crees? Eso que tú deseas se le otorgará a él, no a ti. Algunos interpretan que esto da a entender que la mujer quería enseñorear sobre Adán, y ese era su deseo en este momento de la sentencia. Y Dios le dice, ese deseo que tú tienes no será para ti, será para su marido, y él se enseñoreará de ti. Esa explicación que da el texto al final nos da a entender que ese era el deseo de la mujer. Pero no puedo asegurarlo, pero sí da a entender gramaticalmente que es un asunto de dominio. ¿Quién estaba sobre quién? En la creación eran iguales.
Después de la caída empieza la lucha de quién está encima de quién. Y a partir de la creación se va a dar esta distorsión. Sin embargo, siempre hay este elemento de recuperación de la creación donde el marido y la mujer que creen en Cristo pueden entender cómo era antes de la creación y vivir el matrimonio sin dominio de uno sobre el otro, sino la armonía, cada quien con una función diferente. Es decir, no olvidar que aunque hubo cosas, hubo sentencias en la caída, hay mandatos en la creación y que en la redención en Cristo, lo que la caída metió puede ser eliminado si el creyente vive firmemente la fe en Cristo. Y al hombre, vean cómo Dios le sentencia al hombre, no en los hijos, ese fue con la mujer, por eso es la palabra matrimonio viene de madre. Al hombre es patrimonio, patria, tierra. Maldita será la tierra por tu causa. El trabajo, que era una gran bendición, o sea, cultivar la tierra, y ahora va a ser una gran bendición, pero con sudor. Ahora también incluye Dios sufrimiento en este gozo del trabajo. Y vean cómo es lo mismo, el mandato creacional sigue, pero ya se involucró o ya se añadió el virus de la caída por las sentencias que cada uno recibe. Pero aún así leemos que Adán y Eva pudieron estar recibiendo esta sentencia y volteándose a ver uno a otro diciendo, entonces ¿no nos va a matar? O sea, hay oportunidad de continuar. Lean este capítulo viendo esto, no solo las sentencias, sino que Dios les está anunciando que va a continuar la creación, solo que ahora con sufrimiento, pero que ya prometió un redentor que aniquilará a la serpiente. Y ahí es cuando Dios le anuncia a Adán acerca de la muerte física, pero no le dice que va a suceder en ese momento, solo le avisa que va a suceder y que es la evidencia de su condición, porque del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Esto era lo que pudo haberse quitado si hubiera comido Adán del fruto del árbol de la vida. Ya no tendríamos que regresar a donde fuimos tomados, sino Dios iba a lograr con esta obediencia que Adán eternizara ese cuerpo que fue hecho de la tierra. Pero ¿qué creen? En la redención, Cristo logró todo lo que Adán falló. Y es por esto que se nos anuncia que nuestros cuerpos van a ser glorificados. Esta carne que viene de la tierra un día será eterna, justo lo que Dios prometió en la creación. Puedo terminar diciendo que la caída no elimina la creación y la redención tampoco suplanta la creación. Más bien, la caída hace evidente que Dios, el Dios de la creación, continúa a pesar de los pesares, y la redención es el cumplimiento de que es Dios quien reina sobre toda la creación a pesar del pecado y que no hay nada por encima de él, y por eso la redención viene a ser el cumplimiento del plan original de la creación. Entonces, a raíz del pecado de Adán, toda la creación es afectada por el pecado porque la tierra había sido colocada bajo su señorío. Es decir, toda la tierra quedó maldita por culpa de Adán. Y es por esto que la tierra, vean lo que dice Romanos, la tierra gime esperando su redención. Ellos quieren que ya la tierra, como si fuera un ser vivo, está pidiendo que ya no haya pecadores encima de ella. ¿Sí? Y incluso hay otros pasajes que hablan de que el cielo y la tierra están gritando para que sea limpiado el pecado bajo del cielo y encima de la tierra. Entonces la tierra tiene que aguantar este pecado del ser humano, pero ese no es el diseño para lo cual Dios la creó. Ella sigue proveyendo todas las leyes que Dios le puso, sigue dando vida, sigue
Obviamente el ser humano la explota o lo que hagamos con ella, pero ella sigue cumpliendo el mandamiento que Dios le dio, pero desea desesperadamente el día de su redención, cuando sea renovada esta nueva tierra y este nuevo cielo del que habla este Apocalipsis. Y termina el capítulo 3 diciendo, y yo le llamaría